También les hablaremos de una polémica a nivel mundial. Se trata de los fallos en el sistema de implantes médicos, algo que ha provocado miles de muertes al año en todo el mundo. ¿Cómo afecta esta realidad a Canarias? Tengo un calvario con esto de las prótesis, la verdad que me ha cambiado la vida un montón, porque a partir del 2016 ya ha sido dolores, cambios de prótesis, operaciones. Nosotros vamos a continuar, es muy delicada la situación que hemos abordado ahora, pero vamos a hablar de un problema a escala mundial. Prótesis, marcapasos, anticonceptivos. La industria sanitaria diseña y fabrica productos que están destinados a intervenir, a mejorar nuestra salud, todos lo sabemos, pero la realidad es muy diferente, ya que fallos en el sistema de estos implantes médicos provocan miles de muertes en todo el mundo al año. Esta realidad también afecta a Canarias. ¿De qué manera? El drama de las prótesis falsas ha llegado hasta Tenerife, concretamente personificado en una paciente, Esperanza. Mi calvario empezó con la prótesis. Tengo días mejores y días peores, pero normalmente ni puedo estar parada de pie, ni puedo estar mucho rato sentada porque también tengo una afección de espalda. Entonces tengo que ir combinando un poco. ¿Cuánto tiempo estuviste con la prótesis? 10 años. Me la pusieron en el 2006 y me la quitaron en el 2016. El haber tenido tanto tiempo cromo y cobalto en esas cantidades tan elevadas, tampoco se saben las posibles futuras secuelas. ¿Esto a ti cómo te ha afectado en tu vida personal? Claro, es que ya no solo el tema físico, yo trabajaba toda mi vida con ancianos, obviamente pasando los tribunales médicos de la Seguridad Social me discapacitaron porque no puedo seguir ocupándome, me he quedado con una pensión, pero me he quedado sin mi medio de vida, que era mi trabajo, sin casa, porque claro, no me puedo permitir con la pensión que cobro un alquiler. Sin embargo, las prótesis defectuosas en la cadera también afectaron a un varón tinerfeño llamado Pedro Pérez. Tengo un calvario con esto de las prótesis, la verdad que me ha cambiado la vida un montón, porque a partir del 2016 ya ha sido dolores, cambios de prótesis, operaciones. A mí no me dolía, a mí yo lo que me notaba era que me empecé a hinchar, me hinché, se me empezaba a reventar la piel de los pies, a retener líquido, porque era tan fuerte ya el veneno, el cromo y el cobalto que yo tenía en sangre que ya me estaba afectando otros órganos del cuerpo. Estamos aquí con un abogado que es Emilio Ortiz, que lleva prácticamente 200 casos de problemas con prótesis en toda España. En Canarias también hay muchísimos casos, ¿no, don Emilio? Bueno, hay un hospital en concreto y un único cirujano que ha implantado 110 prótesis, 100 pacientes con 10 prótesis bilaterales. O sea, si hablamos de un solo cirujano que ha implantado 110, entendemos que debe haber del orden de 300 o 400 afectados. ¿Cuántos problemas ha generado esta prótesis en los pacientes canarios? Horrorosos. A ver, hay desde amputaciones funcionales, hay desde ataca a órganos diana, porque el cromo cobalto liberado por el cuerpo pues ataca a órganos depurativos del cuerpo, gente que tiene limitaciones funcionales, verdaderos desastres. Y la legislación no nos ayuda en nada. Bueno, llegamos a la clínica Parque porque aquí vamos a hablar con Maritrini Fernández, traumatóloga, que ha puesto muchísimas prótesis y que nos va a hablar exactamente de las consecuencias cuando hay prótesis que son defectuosas. El aflojamiento de la prótesis por la fricción de los metales. O sea, los metales rozaban uno con el otro y se producía la metalosis, se aflojó y ese fue el problema que hubo con este tipo de prótesis. Con además no hay ningún tipo de problema. Son innumerables los casos canarios que han sufrido los problemas con las prótesis y es que solamente en el Puerto de la Cruz un doctor implantó más de 100 prótesis en las caderas. Esto genera problemas muy graves de salud. Vamos a ver, los doctores no se dan cuenta de que esas prótesis, o de alguna manera, el sistema sanitario, son erróneas, fallan. ¿Qué está fallando en este asunto? Lito. Hay organismos que realmente deben controlar este tipo de prótesis. No sé por qué han fallado y qué parte de responsabilidad tiene. El médico no tiene por qué saber si la prótesis es buena o es mala. Es decir, él pide una prótesis. Buena. Pues, autorizada. Claro, él pide la prótesis, la pone, pero después es defectuosa porque al final el paciente sufre una serie. A mí lo que me llama la atención es primero el fallo de control de organismos que deben estar para eso y después qué solución se le va a dar a esta gente. Es decir, le pusieron una prótesis defectuosa, se la van a cambiar, se le van a poner otra, le van a mejorar el nivel de vida, es que la verdad... ¿Puede tratarse de una negligencia médica en estos casos o no? No podríamos catalogar así. No, creo que es el Es fabricante. una negligencia en este caso de las farmacéuticas o del fabricante que hubiera fabricado, valga la redundancia, ese tipo de prótesis, porque el médico puede darse cuenta, pero a lo mejor cuando se ha dado cuenta ya ha implantado unas 100 prótesis, como le puede haber pasado al médico del Puerto de la Cruz. Yo pienso que hay más actores en todo esto, ¿no? Los fabricantes,
los expertos que analizan esos productos, la financiación que las empresas tecnológicas pues facilitan para dar premios, para convocar congresos, es decir, como los laboratorios, es como el tema de los laboratorios farmacéuticos. ¿Han hecho ensayos? ¿No? ¿Han hecho ensayos para llegar aquí? Hay un cúmulo enorme de intereses que pueden, yo estoy especulando, que no son solo prótesis de cadera, que son implantes y prótesis de todo tipo, marcapasos, anticonceptivos. Pero se pueden hacer informes ad hoc para que el producto sea legalizado, porque claro, los médicos que lo implantan, el producto... Tiene que haber una responsabilidad, Paco, porque está en buenas condiciones. Un ensayo con esta prótesis le ha fallado al paciente, pero es que no le va a fallar previamente. Pero es que hablaba de unos materiales, cobalto, tal, que son elementos... Vamos a ver qué ha fallado, se lo vamos a preguntar al abogado de los afectados, y también tenemos algunos de los afectados con Alberto Catalán. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes, Canales. Pues efectivamente nos encontramos precisamente en el Puerto de la Cruz, que fue uno de los lugares en el que más prótesis defectuosas se implantaron. Y estamos aquí con diferentes personas que además durante el día de hoy nos han atendido, como es el caso de Pedro. Porque, Pedro, a ti particularmente, ahora mismo te tienen que implantar una prótesis gigante, una megaprótesis, ¿verdad? Sí, me tiene que implantar una megaprótesis porque se me ha deteriorado todo el hueso. He tenido necrosis. Y estoy con bastantes dolores y se me ha seguido necrosando el hueso, y ahora me tienen que sacar esta y ponerme esa prótesis ya desde la cadera hasta la rodilla. Usted, por ejemplo, ¿sabe cómo se ha sentido después de saber que ha habido fallos durante todos estos años en ese tipo de prótesis? Pues me he sentido mal porque me ha tocado una y a un montón de gente, y no han sabido informar a uno, y nos han tenido como conejitos de India. Pedro, vamos a estar también aquí con Esperanza. En la mañana de hoy nos atendía. Esperanza está, sentada porque tiene una cojera bastante ostensible. Porque, Esperanza, esto termina arruinando la vida, ¿verdad?, de las personas. Sí, te lo presentan como la solución para tu problema inicial y, sin embargo, se convierte en una condena. Claro. ¿Cuántos años llevas sufriendo esto? Pues ya a mí me pusieron la primera prótesis, la defectuosa, en el 2006. Llevo 12 años. 12 años en los que además no has encontrado una respuesta a tus preguntas, ¿verdad? Ninguna solución. No, las he tenido que buscar yo, por medio de asociaciones, por medio de compañeros, como es el caso de Juan, por medio del abogado, porque nadie en su momento me informó, sino cuando ya el problema era bastante evidente. Bueno, gracias, Esperanza. Bueno, hay que decir que en el día de hoy hemos querido contactar con Emilio Ortiz. Él es un abogado que ha llevado muchísimos casos de estas características en toda España y que sabe perfectamente cómo está funcionando en este momento la justicia acerca de este tema. Emilio, pasa por aquí. Bueno, quiero que nos cuentes exactamente cómo está en este momento la situación. Bueno, la situación en el primero de los casos que tuvimos la primera condena favorable de Juan Cerpa, que lo tenemos aquí, conseguimos que una condena de unos 400.000 euros, porque entendió su señoría que eran responsables. Lo que ocurre es que en segunda instancia pues nos han revocado la sentencia, y es porque hay una dicotomía, una personalidad jurídica diferenciada entre el fabricante y el distribuidor, y la legislación ahí no nos favorece en nada. Entonces, en segunda instancia nos han venido a decir que teníamos que haber demandado al fabricante que la propia compañía lo sitúa en el extranjero. ¿Qué ocurre? Que al situarlo en el extranjero pues obligan primero a dilatar el procedimiento muchísimo, y segundo a asumir unos costes elevadísimos para poder traducir una demanda, porque una demanda de 1.600 páginas pues traducirla cuesta unos 15.000, 20.000 euros. Por lo tanto, nos están dificultando mucho la reclamación. Aquí lo que se ha producido es un fallo enorme, y bueno, con casos que tenemos incluso en este momento aquí con nosotros. Estamos con Juan Cerpa. Juan Cerpa es una persona que fue la primera persona que demandó este problema aquí en Canarias. Juan, muy bueno. Hola, buenas tardes. Sí, para bien o para mal me tocó ser el que inauguró, digamos, este tema, y con la defensa de Emilio pues se consiguió eso, que en la primera instancia nos saliera favorable, pero en la segunda, como él mismo ha comentado, nos echaron atrás todo. Es decir, al salir la segunda sentencia no favorable, tú, por ejemplo, no has visto ningún tipo de liquidación económica ni absolutamente nada. No, en absoluto, nada, eso no se puede tocar. O sea, eso, mientras no salga una sentencia firme, bajo mi punto de vista, no se puede tocar ningún tipo de dinero. Claro. Pero no es eso lo importante es todo lo que ha pasado, o sea, cómo nos hemos sentido, como Pedro, como Esperanza. Es muy malo, o sea, no hay manera de sobrellevarlo si no es con mucha fuerza, mucha voluntad y muchas ganas de seguir adelante. Claro. Estamos también aquí con Javier Donate, que es otro caso. Javier, ¿cuáles son tus secuelas exactamente? Mis secuelas ahora mismo, pues a mí me han operado en el 2016 y yo era una persona activa donde hacía deporte, me gustaba jugar fútbol, pues nada, ya el balón pues ni verlo, y cuando camino pues 50 metros, 100 metros,
siempre tengo que estar estirando un poco porque se me carga toda la pierna, inclusive la nalga, y nada, pues tienes limitaciones al caminar. Javier. Rebeca, ¿te escuchan todos desde Platón? Sí, hola. Hola Javier. Usted, a todos los afectados, ¿se sienten utilizados? ¿Que han servido de alguna manera como de cobaya? Hombre, pues por supuesto que sí. En vista de toda la información que nos han facilitado pues nuestros abogados, vemos que todos estos productos sanitarios, inclusive la prótesis, que es en nuestro caso, pues los controles rigurosos pues no se han llevado a cabo. Claro. Si en un país se le prohíbe o se les hace retirar ese producto, se lo introducen en otro. Pues por supuesto que sí, hemos sido conejitos de India y nada, somos para experimentos. Lo está sufriendo. ¿Aquí en este caso ha fallado la ciencia o se trata de un caso de corrupción mundial? Porque hay casos en todo el mundo. Javier. Hombre, si miramos el que pues las legislaciones de los países, inclusive España, que es nuestro caso, pues no controlan bien la entrada de productos sanitarios y el fabricante pues fabrica a su estilo, a su forma, a vender, a sacar dinero, pues estamos hablando de, pues puede haber corrupción o falta de legislación, de controles. De control, claro. Lo dicho, claro, una prótesis o cualquier otro implante se prohíbe en un país, pues lo introducen en otro país europeo o sea de otro continente. Hasta que se dé la misma circunstancia y así vayan rotando de país en país. Claro. Como sabemos que Javier, que están con Emilio, claro. Le quería trasladar la misma pregunta también a Emilio. Esto es un caso de corrupción masiva que está fallando la ciencia. Esto se puede llevar por la vía penal, lógicamente. Sí, bueno, la vía penal de momento no se ha iniciado, pero lo que le digo es que, a ver, hay un reglamento que es el reglamento de los consumidores y usuarios, que como su propio nombre indica debe defender a los consumidores y usuarios. Pero pues resulta ser un eufemismo, porque, para empezar, por ejemplo, existe un artículo 144 de ese reglamento que viene desde ese Real Decreto de los consumidores y usuarios, que viene a establecer que se podrá reclamar desde la implantación 10 años después y es un periodo de caducidad. Por tanto, se está diciendo por parte del legislador que un portador de prótesis de cadera solo podrá reclamar hasta los 10 años después de la implantación. Y eso es mermar la capacidad, mutilar, nunca mejor dicho, la capacidad de reclamación. Claro, pero Emilio, disculpa que te interrumpa. Aquí no estamos hablando de un coche defectuoso que compra uno y a los 10 años empieza a dar problemas, o a los 5 años. Aquí estamos hablando de una prótesis que puede afectar seriamente a la salud. Estamos viendo en todos los ejemplos que están ahí con Alberto y contigo. Mire, no solamente afecta a la salud en cuanto a la liberación de partículas, que esto ya está en la literatura científica y hemos demostrado en más de 25 prótesis, incluso en una de estado de fabricación, los defectos que tiene, sino que además, especialmente es esto, en materia de etiquetado, existe una obligación de marcado CE que no se cumple. En diferentes marcas de nuestro país no está etiquetada de forma correcta. Y no es una cuestión administrativa, porque si la etiqueta, que es la que va al paciente, que no al hospital, como se ha dicho en la Audiencia Provincial de Tenerife o incluso la de Barcelona, porque eso no está previsto en el Real Decreto, no va dirigida al hospital va una etiqueta, al fabricante va otra etiqueta, pero la etiqueta identificativa en cuanto a trazabilidad y en cuanto a los requisitos de seguridad que se debe exigir al fabricante y al distribuidor es la que va al paciente, y esa no tiene ningún certificado CE, por lo tanto se está distribuyendo a sabiendas de un producto que puede ser perjudicial y que es dañino para la salud. Estamos viendo esos ejemplos. Es que parece increíble que hoy una persona acuda a intervención quirúrgica para colocarse una prótesis, mejorar su calidad de vida y consiga todo lo contrario. Pero a mí me gustaría preguntar al abogado, que dijo en un momento determinado que su cliente no tenía suficiente dinero o algunas cosas para ir a denunciar internacionalmente. Pero ¿y el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas? O sea, aquí puede entrar un producto, dañar la salud de mucha gente y no pasa nada. Creo que hay incluso una concurrencia de culpas, porque quien debe velar porque que un producto tenga los requisitos esenciales para poder circular, que es condición sine qua non, el certificado CE, el marcado CE, que por otro lado se ha obtenido en organismos notificados en el extranjero, a saber con qué tipo de ensayos, porque no hay transparencia en cuanto a los ensayos clínicos que se han realizado. Lo cierto es que quien tiene que velar por esa seguridad es la Agencia Española de Medicamento. Y hay empresas donde no se ha hecho ninguna investigación. En 30 años no se ha hecho ninguna investigación. En 30 años. Emilio, quédese con nosotros. Están circulando...
Quédese con nosotros porque vamos a saludar a un periodista que ha destapado esta investigación. Saludamos a Jesús Escudero, periodista del Confidencial. Jesús, al que saludamos vía Skype. Buenas tardes. ¿Nos escuchas? Bueno, parece que tenemos problemas con el sonido. A ver si lo podemos escuchar bien. Enseguida, volvemos a la redacción del Confidencial, son los que destapan esta investigación. Increíble, lo comentábamos también en mesa, se lo preguntábamos. Claro, ahora toca recurrir, luchar y, no sé, ¿y ampararse en qué? Pienso que los casos son lo suficientemente numerosos como para que las autoridades entren en ello, ¿no? Y graves, y graves. Pero ya son muy, aparte de la gravedad, son muy numerosos, ¿no? Entonces, ante que hay que ir al fabricante, los fabricantes están en el extranjero, ya nos decía el abogado la imposibilidad que tiene cada uno de los afectados, pues pienso que, hombre, que si pertenecemos a un Estado, ese Estado tiene que velar por sus ciudadanos. Iría más allá, incluso una revisión a todo el que tiene una prótesis. Creo que hoy día no se ponen con estas características, ya no tienen metales pesados, no pitan incluso en los aeropuertos. O sea que realmente a las personas que tienen prótesis antiguas, que haya una revisión de algún tipo, y si va a acabar, porque son, que ha dicho una persona que ha perdido una cadera, que se le ha necrosado, o sea, si va a tener esos efectos que sean por lo menos, que se puedan prevenir y que se puedan detectar lo antes posible. ¿Esto no se puede revertir? Cambiar esa prótesis de forma inmediata. El Servicio Canario de Salud, la sanidad española no puede en estos casos actuar. Porque hablamos de las prótesis abren el mercado, entiendo yo. Efectivamente. Eso no es tan fácil. Las ponen que dice que duran para toda la vida. Gente que pues tiene no unas prioridades que a lo mejor puede peligrar su vida y evidentemente pues estarán delante de estas personas que lo están pasando muy mal, pero te lo digo porque tengo un caso en la familia que le han dicho que no es prioritario y tiene un problema de cadera importante. A raíz de una prótesis también, ¿no? No una prótesis, bueno, pero bueno. Algo similar, Carmen. Yo creo que lo más importante es decir que efectivamente las prótesis son buenas y dan calidad de vida a muchísima gente. La gran mayoría de la gente se queda bien. Es verdad, lo que comentabas antes, ya es un número importante de casos los que se están hablando, pero está la Agencia Española del Medicamento, que es quien lógicamente interviene para todo lo que entre en este país y que tenga que ver con esto. Ahora parece que sí hemos recuperado la conexión, vamos a poder escuchar a Jesús Escudero, periodista del Confidencial. Jesús, buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes. Hola, ahora sí te escuchamos. Vale. Bueno, ¿cómo ha sido esa investigación y si es verdad que esas prótesis fallidas se colocan o se intentan colocar en otros países? ¿Es así? Bueno, lo que sabemos es que no hay un sistema global de alertas sanitarias, en el sentido, por ejemplo, de que una prótesis de cadera se retira del mercado en Australia, Nueva Zelanda, las antípodas de España, y en el mismo tiempo se están implantando una paciente aquí en España, que es un caso real que hemos contado aquí en el Confidencial. Y para esta gestión de información de alertas, la investigación del consorcio hemos sacado una base de datos global de todas estas alertas y también a nivel de España, que se publican, por ejemplo, en España. La agencia sanitaria no publica estas alertas, solo la publica la Comunidad Autónoma de Baleares porque ellos quieren, porque son más transparentes que la EMS. En cambio, la EMS se avisan solo de las más extraordinarias, digámoslo así, las más graves. Nosotros tenemos a varios ejemplos afectados que nos están contando su caso hoy en directo. Jesús, ¿tú calificarías este hecho de chapuza o de fraude? Bueno, yo creo que es una falta de control más que chapuza o fraude, en el sentido de, al final, tanto médicos como pacientes, como cirujanos, si ven que el producto sanitario, o la prótesis, en este caso un implante, tiene el marcado CE, que al final parece un marcado CE le da... aprueba la comercialización de ese producto, pues confían en esos organismos que hayan dado el visto bueno. Pero lo que hemos visto es que estos organismos notificados, pues los controles en algunos casos son muy laxos. O sea, y sabemos que hay casos de fabricantes que han reconocido en emails internos que han ido a este marcado CE al organismo notificado con los criterios más bajos, porque al final, una vez que te dan el organismo notificado, el marcado CE te vale para comercializar en toda Europa. Se puede decir que incluso se ha hecho la vista gorda, ¿no?, por esos controles tan laxos que han llevado esos productos. Pero ¿vamos a conocer más entregas de esta investigación en los próximos días, Jesús? Sí, estamos trabajando con más temas, con el tema de industria. O sea, es un tema muy global que toca mucho a pacientes, a industria, a regulación, con lo cual en los próximos días, a lo largo de esta semana, vamos a sacar más historias en el Confidencial. Pues estaremos pendientes. Gracias, Jesús Escudero, desde la redacción del Confidencial. Gracias por estar con nosotros. Bueno, perdonen que lo diga, pero esto es un escándalo. Sí. Porque se está jugando con la salud de muchísimas personas. Hay una señora que le hemos visto que está cojeando, hemos visto sus caras de desolación, de tristeza. Oye, les han quitado la alegría.
Están de urgencia, tienen que ser atendidos. No sé, que han puesto algunas hasta con certificado, que por lo menos esa es la única, en cierta medida, la única garantía que puede tener de que la prótesis esté bien, ¿no? Y hay algunas que hasta con certificado C son erróneas, ¿no? O sea, yo no sé si hasta el abogado podría decir si puede hacerse una, que se utiliza mucho en Estados Unidos, sobre todo también con el tema del tabaco, hacer una demanda conjunta, es decir, unirse todos los afectados y hacer una demanda conjunta, ¿no? Se haga cargo, porque mira, en el caso de que hemos tenido bastantes Idental y casos de, al final se ha decidido que en esos casos será la Seguridad Social la que responda. Pues vamos a despedir a los afectados, vamos a despedir a Emilio. No puede ser que quedes desamparado. Emilio, abogado de los afectados, Emilio Ortiz. Si me permite, sí, venga, para terminar, porque nos quedamos sin varias tiempo. Cosas porque... Bueno, que no únicamente son en materia, o sea, que se consiga un certificado C no implica que realmente se hayan pasado todos los controles, ni que todos los controles sean exhaustivos. En segundo lugar, que como decía antes, el etiquetado es el que debe constar el marcado CE y en muchas marcas no está. Y en tercer lugar, que las prótesis en sí, como prótesis individual, no es que sean defectuosas, es que también la combinación de diferentes marcas produce un resultado indeseado que además las compañías no van a cubrir. Ajá. Y esto en nuestro país está pasando. Hay cirujanos que están combinando materiales disimilares y eso está provocando liberación de cromo cobalto también. Pues Emilio, gracias por aclararnos un poco la situación de todos los afectados. Aquí hay unos 300 en Canarias, no sabemos cómo va a acabar esto, pero lo vamos a seguir, así que sigan luchando. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Bueno, una situación complicada, nosotros abordaremos este asunto en los próximos días, pero queremos plantearles algunas preguntas, Wendy, luego se las responderemos a lo largo del programa, ¿verdad?